Buenas tardes, compañeros y eh, de Psicología Social y junto a mi compañero Calet Carrillo y Dalis Vivero vamos a presentar un breve análisis crítico sobre la entrevista que le hicimos a un migrante. Bueno, mi nombre es Carlos Tamayo Atencio y les voy a compartir lo que más me impactó de la entrevista. Bueno, esta entrevista se la realicé a un migrante colombiano en España y como podemos analizar su experiencia desde la psicología social latinoamericana. Lo que más me impactó fue su búsqueda de una mejor calidad de vida y la capacidad de adaptación que ha tenido para sobrevivir, puesto que, bueno, y me llamó mucho la atención que ha tenido que adaptarse y ha tenido que trabajar en roles totalmente diferentes a los que hacía en su país de origen para poder sobrevivir y ha tenido esa capacidad de adaptación. Bueno, como les decía, este migrante trabajó lavando paellas y siendo albañil, trabajos totalmente diferentes a lo que hacía en Colombia. Eh, bueno, me impactó mucho que vive con esperanza, pensando en un mejor futuro para él y para su familia. Esa actitud refleja una reconstrucción de identidad y resiliencia, conceptos que Villarreal, Sánchez y Ospina Calderón asocian con la idea del sujeto en el contexto, donde la persona se transforma en relación con su entorno social y cultural. Bueno, comparando la historia con otras vivencias, se repiten tres elementos, que es la motivación económica, el apoyo familiar o las redes y la esperanza de progreso. Estas experiencias compartidas muestran que la migración no es solo un fenómeno individual, sino que también es colectivo y está vinculado a las condiciones estructurales como la desigualdad y la búsqueda de dignidad. Esto según Montero 2004. Teóricamente les puedo decir que hay tres conceptos que ayudan a comprender esta experiencia. Uno es el sujeto en contexto de Sánchez y Ospina Calderón. El segundo es la identidad y el sentido de pertenencia de Montero 2004. Y por último, la reconstrucción simbólica y la memoria de Martín Baró. Bueno, la entrevista muestra que la migración es un proceso de cambio profundo, donde los individuos reconstruyen su historia y su identidad, mientras buscan una vida más plena, más justa y pues una calidad de vida. Doy paso a mi compañera Dalis Vivero, quien va a continuar. Compañera, el micrófono lo tiene apagado. Gracias. Bueno, en relación a la entrevista que realicé, una que más me ha llamado la atención fue tanto el rechazo de la sociedad, pues la persona a la que entrevisté es una mujer venezolana, que es una mujer estudiada, pero acá no se le ha dado el valor al estudio, sino que su trabajo ha sido como menor pagado. Y ha sido más una cuestión de clasificarla sin escucharla. O sea, hubo una ruptura de comunicación, fue lo que sentí. ¿En qué sentido? En que se marcó un estereotipo en ella. Fue señalada fue señalada y claramente sin justa causa. ¿Por qué? Porque se maneja una clasificación o un estereotipo o una estructura donde la sociedad simplemente te categoriza por tu origen, por tu cultura o por tu religión. Y algo que me llamaba mucho la atención, que ella me decía, escucho las entrevistas a los presidentes que se están postulando y uno de ellos demarca que su presión, su punto de vista principal es el cuidado hacia los colombianos, y los venezolanos deberían de regresar a Venezuela si no se adaptan y tienen sus papeles al día. Son puntos claves, pero sin embargo ella siente una discriminación hacia ellos y un aislamiento, porque no son escuchados, sino que simplemente son señalados por actos que otras personas cometen. Incluso hasta nosotros mismos nos pueden señalar por lo que otra persona hizo. Simplemente somos como, tú eres así porque tú eres de Colombia. Y
Eso es lo que estamos haciendo acá. Tú eres así porque tú eres venezolano. La clara realidad de los estereotipos. En relación a... Perdón. Bueno, 3 demarcaciones que tengo que me llamaron mucho la atención y traje reseña fue a Katy Barley. Algo que ella decía es que es una impresión fijada que se ajusta poco a lo que se determina representar y que es el resultado de lo que definimos primero y observamos después. Eso es lo que presenté en mi entrevista y lo traigo a relación. ¿Por qué? Porque señalamos a una persona sin primero ver su interior, sin primero conocerle, sí, y después de que pasan esto, observamos que ve, puede ser diferente. Entonces también hay un estímulo que despierta preocupación y es una estandarización. Yo escribía que los estereotipos tienen 2 dimensiones, una que es normal versus errónea y una que es individual versus social. Nos hemos basado en señalización y hemos demarcado a una comunidad siendo algo más, siendo una orientación cultural o sin tener en cuenta una teoría personal. Los estereotipos han demarcado a la comunidad siendo una base fundamental a la social con este tipo de migrantes. Entonces, los estereotipos no son una estructura, pueden ser más reconocidos como fenómenos esterilizados o estructurados que nos pueden generar como causas negativas, generando la teoría de causa y efecto. En cada generación va aumentando el rechazo y la exclusión social. Por favor. Ay, no. Le doy paso a mi compañero. Bueno, dando continuidad a la entrevista en la cual realicé yo, a la cual fue a una migrante venezolana, creo que lo que más me impactó de esa entrevista fue su fortaleza emocional y su resiliencia frente a las dificultades vividas durante su proceso migratorio. Escuchar cómo a pesar de las carencias materiales, la separación familiar o la discriminación, mantiene aún viva la esperanza y el deseo de construir una nueva vida. Fue profundamente revelador e impactante ver cómo incluso en medio del desarraigo al ser humano conserva la capacidad de soñar y adaptarse o reinventarse a una nueva vida la cual está viviendo después que salió de su país. Y como segundo, dando respuesta a la segunda pregunta, la cual qué situación o evidencia del discurso se identifica como similar, pues puedo decir que en la entrevista se repiten varios sentimientos, los cuales son de nostalgia, lucha y adaptación, todos mencionados al dolor de haber dejado atrás su hogar, su familia o su país, pero también hablo desde el impulso de seguir adelante, en la cual se nota una constante búsqueda de estabilidad emocional y económica y una necesidad de reconstruir su identidad en un entorno nuevo. Y como tercero, en lo cual qué conceptos de la lectura pueden utilizarse, según mi lectura escogida de Bello Dávila, el 2005, como primero podría ser la actitud, como segunda instancia los componentes de la actitud cognitivo, afectivo y conductual, y como tercero la formación y cambio de actitudes. En la
actitud podríamos decir que es una predisposición aprendida para responder de manera favorable o desfavorable hacia un objeto, persona o situación en el contexto migratorio. La actitud son decisivas para comprender cómo las personas migrantes perciben el nuevo entorno y cómo las comunidades receptoras responden ante ello. Por ejemplo, una actitud positiva de apertura facilitadora a la integración, mientras que actitud negativa influenciada por perjuicios o estereotipos genera exclusión o discriminación. Como segundo componente, el componente de la actitud, pues Bello Dávila explica que toda actitud se compone de 3 dimensiones interrelacionadas cognitivas, que incluye la creencia o idea sobre el objeto actitudinal, la afectiva, que expresa los sentimientos asociados, la simpatía, el miedo y el rechazo, y la empatía. Y la conductual, que implica la tendencia a actuar de determinada manera. En la migración, estos 3 componentes se observan claramente los perjuicios o estereotipos cognitivos, las emociones de empatía o rechazo, y las afectivas, las acciones concretas como la aceptación a marginación conductual. Y como tercero, y dando último paso, la formación y cambios de actitudes, en la cual el autor resalta que las actitudes no son estáticas, sino que se forman y modifican a través de la experiencia social, el aprendizaje y la comunicación. Esto resulta crucial para entender cómo las percepciones sobre los migrantes pueden transformar mediante la educación, la convivencia intercultural y la empatía social. Bueno, ha sido todo por hoy, compañeros. Muchas gracias por su participación. ¿Algo más Gracias a usted, van a compañero. aportar, compañera Dalis? Vale. Ay, Dios mío.